invitación a esta importante actividad. Voy a proceder a compartirles la presentación para iniciar con la sesión. Muchas gracias, Víctor, por la presentación. Voy a detener el video y compartir la pantalla. Ujú. ¿Están viendo la presentación? ¿Me confirman? Sí, la vemos. Bueno, muy buenos días a todos. Voy a comentarles un poco sobre la regulación y legislación aplicada al aprovechamiento de la energía solar en Costa Rica. Eh, Vamos a ver qué pasa aquí, que no. Un poco de manera introductoria, quería comentarles que en el mercado y sistema eléctrico costarricense realmente no existe un solo marco jurídico para todos los actores involucrados. Creo que de esto se han podido dar cuenta los que están inmersos en los negocios o en empresas vinculadas al desarrollo de sistemas solares fotovoltaicos o que estén vinculados de alguna manera a las empresas eléctricas o a cualquier empresa o actor del sistema eléctrico nacional, lo que es un conjunto amplio de leyes que rigen el funcionamiento. Y hasta donde tengo conocimiento, no existe una ley ni regulación específica vigente sobre energía solar. Eh, sí es importante hacer esta anotación porque muchas veces se asocia a la generación distribuida que ampliamente explicó sobre los impactos positivos y negativos Gustavo en la presentación anterior, a que es asociada a sistemas solares fotovoltaicos. Y realmente generación distribuida implica biomasa, que una de las participantes comentó, implica energía eólica, implica microhidros, implica todas las fuentes de energía renovable. Por eso el desarrollo de la presentación está asociada, aunque tiene ese título, realmente no me enfoqué en energía solar específicamente, sino en lo que implica los recursos energéticos distribuidos asociados a esas energías renovables, que es la amplia gama de fuentes que podríamos tener o por explotar o por acoplar al sistema eléctrico nacional como recurso energético distribuido. En cuanto a la institucionalidad, realmente el CEN se caracteriza por ser un mercado completamente regulado y por tener una dominante participación de empresas estatales, como son la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el ICE. Cada una de las etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía ha sido definido como servicio público por el Poder Legislativo. Eh, Sujeto a las políticas públicas y energéticas y las regulaciones tarifarias asociadas a cada una de las etapas de suministro de energía eléctrica, con la participación a través de la Ley 7200 y 7508 de realmente empresas privadas o generadores privados que llamamos del capítulo 1 y capítulo 2, pero que finalmente el único comprador de esa energía es el Instituto Costarricense de Electricidad. Un poco para entrar en detalle sobre particularidades de la generación distribuida, me interesa que tengamos un contexto macro de la gobernanza del sector eléctrico. ¿Y esto qué es? Que tenemos las empresas del sector, que son las 4 cooperativas, las 2 empresas municipales, NFL y el ICE, donde ICE es el actor dominante que tiene además la responsabilidad y dentro de su estructura verticalmente integrada al operador del sistema, que en este caso es el CENSE, que es esa figura, y también la responsabilidad de la planificación de la expansión del sistema de generación y del sistema de transmisión de este país. Entonces concentra ese músculo técnico y dirige las políticas en relación al sector energía eh, en conjunto y en coordinación con MINAE, que realmente es un tomador de justamente estos planes de expansión de la generación y la transmisión que el ICE desarrolla. Eh, Tenemos a Mideplan por otro lado que autoriza proyectos y desarrolla el Plan Nacional de Desarrollo y ahora de Inversiones Públicas.
el MINAE que ha estado elaborando los planes nacionales de energía, el Plan Nacional de Transporte Eléctrico, a la Contraloría General de la República que refrenda contratos y fiscaliza el buen uso de los recursos de empresas estatales, instituciones relacionadas básicamente con la autorización de proyectos y contrataciones. Y por otro lado tenemos a empresas como Arecep, que son las responsables de la regulación tarifaria propiamente y la regulación de la calidad y fiscalización de proyectos de inversión y finalmente, como la siguiente gráfica lo muestra, el rol de los diferentes actores estratégicos como MINAE, Mideplan, Hacienda, el Poder Ejecutivo, a través de la Rectoría y Políticas Públicas, las específicas políticas sectoriales y en el caso de generación distribuida, más adelante vamos a tocar el tema de cómo nació y cómo se implantó la generación distribuida a responsabilidad de esa regulación que está haciendo MINAE de dicha actividad. El marco jurídico, que es ese compendio de leyes que inicialmente comenté, eh, que definió el poder legislativo. La gestión operativa y económica de las empresas, el operador del sistema, básicamente al final del eslabón de la cadena viene Arecep a poder valorar justamente los costos y equilibrar ingresos y definir los modelos tarifarios que finalmente se consideran para poder fijar los precios, tasas que tenemos vigentes en el sector eléctrico. El sector eléctrico en Costa Rica, como este esquema lo representa muy bien, eh, tiene una estructura heredada de un modelo eléctrico solidario donde se mantiene esa estructura verticalmente integrada con alguna participación de empresas cooperativas y municipales que complementan la labor que ha venido haciendo el ICE y Compañía Nacional de Fuerza y Luz desde que fueron creadas por ley. Pero finalmente son los actores dominantes, tanto en generación, transmisión y distribución de energía por la dominancia que tienen en la infraestructura eléctrica, en los activos que finalmente tenemos en la industria eléctrica y el papel protagónico que tienen. Y básicamente la participación de generación privada, la regulación vigente a través de las metodologías que actualmente tenemos, que, bueno, en el caso del sector eléctrico, Gustavo lo tocó, me parece, el tema de la generación distribuida y el impacto sobre las finanzas de las empresas y cómo a través del modelo tarifario que tenemos, ven a la generación distribuida a las empresas como un enemigo por la pérdida de clientes, porque las tarifas, la señal de precio es a través de tarifas volumétricas, que realmente es lo que ha satanizado o que ha realmente que han analizado las empresas eléctricas como uno de los principales enemigos en esa pérdida de ventas de energía pura. Tenemos las políticas de MINAE. En el caso particular de generación distribuida, esa es una actividad para el caso de la modalidad que MINAE está regulando, que es la modalidad de medición neta sencilla o neteo simple a través del reglamento que promulgó en 2015. Y bueno, básicamente tenemos la normativa también de calidad, donde ahí pueden ver las metodologías, las diferentes metodologías vigentes y la normativa de calidad, la norma POACEN, de planificación, operación, acceso al CEN, la norma SUCAL de calidad de detención, la SUCON, que es la de comercialización, SUINAC de acometidas y la SUMEL de medidores. Y bueno, el modelo actual que tenemos, como les había comentado, es la tasa de retorno que utiliza el CAPM y el WAC, que son la metodología actual que tenemos para definir las tarifas del sector eléctrico. Un poco de legislación y regulación de la generación distribuida. Quiero ir antes de ese 2014. Realmente, en octubre del 2010, el ICE salió con el plan piloto de generación distribuida para autoconsumo. No sé si lo pueden recordar.
Pero antes de eso no existía regulación alguna sobre eso. El ICE salió con el plan piloto. De hecho, la política pública energética y dentro de los planes de expansión de la generación siempre predominantemente había sido desde siempre enfocado a la explotación de recursos hidráulicos y de recursos geotérmicos. Y en los últimos años, del 2000 a la fecha, también se fue incorporando la explotación de la tecnología eólica. Pero realmente en cuanto a energía solar, por el alto costo de la tecnología en su momento, no había sido explorado o no había sido incorporado dentro de los planes de inversión de las empresas y de la expansión pura de la generación que hemos tenido. De hecho, en 2012 fue que se instaló la primera planta solar, que fue la planta que está ubicada en Miravalles por parte del ICE, eh, en cooperación con el gobierno de Japón y fue la primera planta de 1 mega. Ya después, de hecho, en el plan piloto de generación distribuida tenía un tope empleado de 10 megawatts que terminó en 2014-2015 y fue cuando vino todo el tema de las dudas sobre la regulación que emitió Arecep en 2014 en la norma PACEN sobre la generación distribuida, que realmente fue denominada pequeña escala para autoconsumo, donde tenía todo un capítulo definido para la regulación de esta actividad. Y fue ampliamente cuestionado y discutido por las empresas eléctricas que veían la amenaza de la generación distribuida. El MINAE entró en la discusión del tema de la regulación y se realizó una consulta a la Procuraduría General de la República, donde emitió un dictamen en junio del 2015 y definió que la generación distribuida para autoconsumo en la modalidad de medición neta sencilla o neteo simple no es servicio público. Entonces eso nos cambió completamente el panorama de la regulación que Arecep venía definiendo en 2014 y se tuvo que hacer un replanteamiento. Y en el caso de la venta de excedentes, que era la medición neta completa, eh, la circunscribió en lo que teníamos vigente, que era la ley 7200 y 7508, es decir, le puso el candado y imposibilitó eh, el desarrollo de esta modalidad de venta de excedentes eh, debido a la complejidad que tiene todo el proceso de licitación, en el caso del capítulo 2, y de todo el proceso de participación de los concursos que convoca el ICE para poder participar en el capítulo 1 de la ley 7200. Entonces, a partir de ese decreto, de ese dictamen, perdón, de la Procuraduría, MINADE promulgó el decreto en octubre del 2015 sobre este reglamento, que actualmente se encuentra en proceso de actualización. Y finalmente se adjudica o se le otorga la potestad de poder regular esa actividad que realmente está asociada a la esfera privada. Entonces, ¿qué replanteó este pronunciamiento de la Procuraduría del decreto de MINAE? Que la normativa técnica de reserva en materia de generación distribuida tuvo que replantearse. Entonces, en febrero del 2016 se ajustaron las normas técnicas que estaban definidas en relación al capítulo de pequeña escala para autoconsumo de generación distribuida eh, y la norma SUCON en relación a lo que estableció el decreto de MINAI y el pronunciamiento de la Procuraduría. Y el 30 de marzo también del 2016 se aplicó la metodología para la tarifa de acceso a la red de distribución por parte de la figura que actualmente tenemos definida en este reglamento y en la normativa de RC vigente, que es el productor consumidor, o el prosumidor, que en algunas legislaciones de otros países lo han llamado de esta manera. Entonces, esto muestra gráficamente lo que finalmente tenemos actualmente y el decreto MINAE regulando la actividad que no es servicio público, que es esta modalidad neteo simple. De hecho, al inicio de este reglamento y de todo el proceso de despegue desde 2015 a la fecha de la generación distribuida y de las ventas de paneles solares y de la instalación de más sistemas fotovoltaicos y de la presión del sector privado
para poder incursionar en este negocio y poder dar opciones a los diferentes interesados en relación a hacer generación distribuida, fue ah, tratando de entender cómo era el tema de la regulación en este momento. Obviamente, naturalmente las personas pensaban que la generación distribuida era regulado por ARECEP. De hecho, algunos de ustedes inclusive eh, que por ahí vi algunos nombres, dirigían consultas sobre temas de controversias o de ambigüedades o de situaciones que tenían con las empresas eléctricas, quejas específicas al ARECEP cuando realmente no tenemos la potestad de poder regular la actividad. ¿Qué es lo que pasa? Que a través de ese dictamen y a través del reglamento se definió el contrato de interconexión, que realmente ese contrato tipo lo establece MINAE. Realmente la frontera que nosotros tenemos dentro del servicio público que sí regulamos es la normativa técnica para el acceso a interconexión para evitar que incida sobre la calidad del servicio público a través de la ley 7593, que es la ley de RECEP. Y entonces comenzamos a estar como en esa frontera. ARECEP de aquí para allá no puede meterse y MINA es el responsable de poder hacer la regulación de la actividad de generación distribuida para medición neta sencilla. Y básicamente eso es lo que tenemos a la fecha, porque MINA está trabajando en la actualización de este reglamento. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Que se ha estado monitoreando el desarrollo de la generación distribuida y el impacto de la calidad de la electricidad y desmitificando a través de los estudios completos y muy rigurosos técnicamente, como el que ha presentado Gustavo, de las diferentes iniciativas que se han tenido y los que se están en proceso de desarrollo para ver efectivamente el impacto sobre la calidad del servicio, el tema del hosting capacity. También es un tema que Gustavo dijo, está desarrollando en conjunto con el Sense en este momento y las empresas. Y realmente estamos también monitoreando, en el caso de la autoridad reguladora, las finanzas, el impacto de las finanzas sobre las empresas distribuidoras y las tarifas. Se está visibilizando también el desarrollo de redes inteligentes que contemplen toda la gestión de la demanda, la interacción de la generación distribuida para optimizar la red en general de distribución. MINAE está en proceso de oficializar un reglamento actualizado del 39220, que estima que quede oficializado en este año, en el 2020, esperamos entre noviembre y diciembre. Principales ajustes de ese reglamento de generación distribuida, pues los roles y responsabilidades de los diferentes actores, MINAE, ERECEP, empresas eléctricas, OS, OM, SENSE, productor consumidor. ¿Y esto por qué? Porque el actual reglamento deja algunos vacíos en relación a temas como estandarización de justamente estos estudios técnicos para poder establecer los límites de penetración de esta generación distribuida, el tema del 15%, el tema del 49%, básicamente, y también abre otra posibilidad de un autoconsumo virtual. ¿Qué es eso? El autoconsumo virtual que incorpora MINA en este reglamento es la posibilidad de que alguien en Guanacaste instale un sistema solar fotovoltaico y pueda consumir esa energía que está generando en Guanacaste, por ejemplo, en San José. Entonces, con algunas restricciones asociadas a la persona física, jurídica y todo el tema para justamente no abrir el portillo a la comercialización de energía pura, porque realmente es un servicio totalmente regulado cuya responsabilidad es exclusiva de las empresas eléctricas que tienen el título habilitante para poder distribuir y comercializar energía. Pero sí deja abierta esa posibilidad y explícitamente incorpora esa nueva modalidad de autoconsumo virtual. Hay una iniciativa legislativa que también quería compartir con ustedes el día de hoy. Es un proyecto de ley para la promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables, que se tramita en la Asamblea Legislativa en el expediente 22009. Y dentro de los principales elementos considerados está devolver la potestad regulatoria de la generación distribuida a la ARECEP. Esa es como la principal premisa o principal objetivo que busca
este proyecto de ley. Y ven que no es un proyecto de ley de energía solar, es un proyecto de ley de recursos energéticos distribuidos. ¿Por qué? Porque ese concepto de recurso energético distribuido lo incorpora este proyecto de ley. El autoconsumo virtual es uno de los elementos que trae del reglamento que está actualizando MINAE y lo incorpora en esa iniciativa de ley. Eh, Incorpora un nuevo concepto de servicio de interés general con obligaciones de servicio público para la modalidad medición neta sencilla, como bien lo señaló y lo graficó y nos presentó Gustavo. La generación distribuida tiene impactos sobre los niveles de tensión, sobre las pérdidas, sobre la cargabilidad en los circuitos, sobre adecuaciones de red, sobre muchas cosas que realmente afecta al servicio público como tal. No lo podemos desvincular y decir, no, usted es un mundo aparte y no debería de ser regulado por ARECEP. Entonces, devuelve la competencia regulatoria a la autoridad reguladora. En cuanto al servicio público, define que la modalidad de medición neta completa, o venta de excedentes es un servicio público que requiere título habilitante y el almacenamiento de energía en el caso de provisión de servicios auxiliares al CEN. Y esto es muy importante porque el acople de los sistemas de almacenamiento de energía con generación distribuida, pues va a permitir utilizar de manera más eficaz y de manera más eficiente los recursos que tenemos disponibles. Este recurso a través de cualquier fuente, no solamente lo fotovoltaico. Y puede ser un soporte importante en el caso y su acople en puntos específicos topológicos de la red, este tipo de sistemas de almacenamiento para proveer en el futuro un determinado servicio auxiliar, que ya la normativa está generada, publicada en diciembre del 2013, del 2019, perdón, por parte del ARECEP, y que abre esa posibilidad, ese proyecto de ley, de poder optimizar los recursos abundantes que tenemos, ese 99.15% que habló Gustavo de energías renovables que efectivamente podría almacenarse porque la tendencia es hacia la baja de este tipo de sistemas en cuanto a los costos de adquisición o de inversión. Cosa que antes teníamos el mismo problema que con los sistemas fotovoltaicos, que tenían tecnologías no muy eficientes y con altísimos costos de instalación, de adquisición y que realmente eran una barrera principal que ahora se está rompiendo, porque cada vez los sistemas de almacenamiento alcanzan precios muy, muy competitivos que podrían ser una solución. Y como decía Gustavo, y creo que Víctor lo mencionó, y alguna de las participantes de este foro, el reto que tiene Costa Rica en el manejo de los recursos energéticos, de la energía renovable como tal y del sistema eléctrico es muy diferente a otras naciones, porque ya alcanzamos ese nivel altísimo de renovabilidad y ahora lo que buscamos es eficiencia económica, financiera, operativa, para alcanzar precios más asequibles y más competitivos, que atraiga inversión extranjera, que realmente sea un sello que permita acceder a energía muchísimo más barata que en diferentes países de Latinoamérica, atraer inversión extranjera y poder implantar y dar ese sello verde que realmente permitiría también reactivar la economía. Pero necesitamos atacar lo que realmente ahorita nos aqueja, son modelos tarifarios y fijaciones de precios poco competitivas, que realmente hemos arrastrado desde modelos que no han variado en más de 40 años. Y realmente ese es el reto que tenemos. Bueno, aprovechemos toda la energía renovable para beneficio de todos y para poder realmente impactar las tarifas y dar señales diferenciadas y más apropiadas a la realidad socioeconómica que ha puesto más sobre la palestra esta pandemia que estamos viviendo. Otro concepto importante que se incorpora es la generación distribuida comunal compartida, para poder justamente cerrar la brecha de ese, no recuerdo si era un 0.6% de personas que todavía no tienen acceso
a esa generación, perdón, a ese servicio eléctrico y poder tener el 100% de electrificación a nivel mundial cubierto. Básicamente son los conceptos que esta iniciativa de ley incorpora. ¿Qué discusiones se ha postergado? Ha postergado Costa Rica y básicamente es sobre una ley general de electricidad. No contamos con una ley general de electricidad. Y este tema lo sacó primeramente en este proyecto de ley en la administración Arias, que era el modelo de competencia mayorista para poder establecer la apertura del mercado, un mercado más organizado, que haya una libre competencia. Aquí el ICE perdía el control del sistema eléctrico nacional, eh, pero permitía la participación de más actores, no solamente el ICE y sus empresas, en el mercado eléctrico regional. Buscaba el tema de eficiencia económica y sostenibilidad, cambiaba el modelo actual de un comprador único y cortaba ese monopsonio que estaba teniendo en ese momento, que a la fecha es el que tenemos. Entonces, motiva una apertura parcial del mercado eléctrico y crea un mercado eléctrico mayorista competitivo. Básicamente, ese proyecto de ley 17.666 eh, quedó ahí como una iniciativa poco atractiva y con poca viabilidad política. En el caso de Laura Chinchilla, también el expediente 7812 busca la organización también de un mercado eléctrico diferente donde saca al ICE como un órgano de máxima desconcentración, al CENSE, perdón, para que sea el operador del sistema y administrador de mercado. Y también habla de un mercado regulado, un mercado mayorista, un mercado spot. Habla de un despacho económico que actualmente no tenemos y que realmente no optimiza todos los recursos en el caso del sistema de generación que tenemos disponibles de manera centralizada y de manera técnica y económica. Eh, y básicamente toca otros temas como la construcción de proyectos estratégicos exclusivamente de más de 100 megas para el ICE. En el caso de geotermia también lo circunscribe a la posibilidad del ICE. Eh, y básicamente es lo que ha quedado en el olvido o en stand-by en las discusiones que políticamente se han postergado. Eh, como reflexiones finales, esta gráfica me gusta mucho porque realmente todas las naciones ahorita están enfrentando eh, tiempos complejos y mayor dinamismo en el sistema eléctrico nacional, en los sistemas eléctricos nacionales de las naciones. ¿Por qué? Porque hay usuarios y consumidores empoderados, los mercados están siendo dinámicos, ya no está el usuario capturado que simplemente es estático y recibe la factura eléctrica, vende la energía a la empresa y listo. No, ahora hay una exigencia de una nueva gobernanza. Las reglas del juego están cambiando para todos. ¿Y qué es lo que está sobre la base? Que la infraestructura sea sostenible. O sea, la sostenibilidad en el tiempo de toda la inversión que se ha hecho en el modelo eléctrico, en el caso particular costarricense, tenga esa posibilidad de tenerla. Eh, y que esa disrupción y esos tiempos de innovación realmente sean entendidos por el ente regulador y sean entendidos por las empresas eléctricas. Porque el realmente no entender y no ver como un actor más como un actor más a la generación distribuida en el mercado y verlo como un enemigo es un desacierto porque realmente hay ver oportunidades de negocio en esa visión más agresiva y más abierta de la comercialización de servicios de energía, no en la comercialización del kilowatt hora per se. Entonces, eso es lo que las empresas eléctricas tienen que, algunas lo han entendido o lo están entendiendo y tienen que justamente abrirse a estos cambios que están siendo, que no le están pidiendo permiso a nadie. O sea, el cambio del modelo tradicional, hay nuevas interacciones, nuevos actores. Realmente el regulador, por ejemplo, necesita, y esto es en cualquier latitud,
instrumentos flexibles, habilitantes al cambio tecnológico. Debe haber integración de los objetivos de eficiencia, sostenibilidad y equidad. En el caso de los operadores, la transformación de todos los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización. La competencia, que sean complementarios, que no es el enemigo, bueno, complementa un servicio que yo puedo optimizar esa energía a través de la venta a otros mercados o de tener esos excedentes para poder comercializarlos a través del ICE o de alguna manera poder habilitar en el marco que tenemos actualmente, regulatorio y legal, esas posibilidades. Dar precios más competitivos. Los usuarios, esa interacción va más allá, o sea, la relación bidireccional, la administración de la demanda. Esto implica la construcción de una gobernanza democrática que realmente permita a través de ese marco regulatorio habilitante para todos y una flexibilidad. Nada está escrito en piedra. La normativa técnica del SEP debe evolucionar, debe actualizarse y de hecho se ha estado trabajando en ello. Los modelos tarifarios tienen que replantearse, tienen que evolucionar también a los cambios que estaba sufriendo el entorno. El mercado eléctrico de los países, en general, inducido por estos conceptos que son realmente realidades tecnológicas y que están consolidándose. Los recursos distribuidos, las microredes, el almacenamiento de energía, los vehículos eléctricos, los datos abiertos, el blockchain, energía digital, revolución 4.0, Big Data. Entonces, al final, el poder de la información e inteligencia de negocio. O sea, ya, y la tecnología no le pide permiso al legislador, al regulador, a las empresas. No, la tecnología está disponible y la están usando. Las empresas quieren ser verdes, los usuarios quieren ser verdes, pero finalmente lo más importante es que quieren tener precios más competitivos. Quieren tener menos impacto en el bolsillo. Quieren también utilizar la tecnología disponible, porque realmente eso es lo que está cambiando el mundo. Entonces, es una realidad. Y al final, toda esta regulación de servicios públicos termina en pretender buscar precios razonables, justos, competitivos, pero que todo esto vaya hacia una calidad óptima, una eficiencia económica, una sostenibilidad ambiental, que haya equidad social, costos e inversiones razonables, no desproporcionados, no costos a cualquier costo, sino los más óptimos posibles. Entonces, eso es lo que está exigiendo el entorno. Competitividad, reactivación económica, eh, realmente ver que las empresas sean eficientes financiera, técnica y económicamente. Es básicamente lo que les traía el día de hoy. En cuanto a referencia al marco legal, no quise entrar en una clase aburrida de leyes y cada uno puede consultar la legislación vigente. Aquí hice un compendio que pueden revisar en Sinalevi, en el Sistema Nacional de Legislación Vigente. Todo el marco legal, desde la creación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en cuanto a la legislación del mercado, aquí les hice un punteo de las principales leyes que consideré más relevantes, hasta finalmente, el tema del mercado eléctrico regional con la aprobación del segundo protocolo en 2011. De mi parte es lo que quería compartirles, Víctor y compañeros. Aquí les dejo esta referencia de legislación, pero es lo que quería comentar. Excelente, don Tony, muchísimas gracias por su presentación. Le agradecemos mucho la información que nos ha brindado. Em, Razón por la cual en este momento pasamos a la sección de preguntas. Hay varias, entonces tal vez me gustaría aclarar que pudieran ayudarnos a entender un par de temas, por si hay algunas personas que no están completamente familiarizados con el tema, ¿verdad? Primero, usted mencionaba que nuestros reglamentos y la forma en que se ha instituido la parte legal relacionada al sistemas distribuidos, se basa en un neteo simple, pero usted también comentó que antes existía un concepto de neteo completo. ¿A qué se refiere con ambos conceptos? Tal vez para empezar por ahí. Bueno, el neteo simple es simplemente la concepción que tenía la población definida para poder intercambiar unidades físicas sin que haya una transacción económica, una remuneración
por un kilowatt hora que una empresa o que un productor consumidor entregase. Entonces simplemente la factura se intercambiaba y veía reflejado en su factura el ahorro. Eso es básicamente lo que era el neteo simple. Unidades físicas que realmente se reflejaban en la factura eléctrica. En el caso del neteo completo, es ya el excedente que yo tengo de mi sistema de generación distribuida, lo puedo comercializar, lo puedo vender a la empresa eléctrica. Esa es la diferencia. Y estaba habilitado, había una tarifa, había una regulación definida en 2014 para ello. Ya habían metodologías también establecidas por parte de ARECEP para el tema de la venta de excedentes. Entonces, eso es el neteo simple, no hay venta de excedentes, no hay una remuneración sobre ese excedente de parte de la empresa hacia el interesado, el productor consumidor, sino que simplemente es un neteo de unidades físicas donde ve reflejado en su factura el ahorro. La venta de excedentes, el excedente que yo tengo lo puedo vender a la empresa y la empresa me da una transferencia monetaria por eso. Esa es la diferencia entre las dos modalidades. Perfecto. Pero podría decirse entonces que lo que hay ahorita implementado es como alguna combinación de ambas, porque yo puedo Ah, inyectar, ¿verdad?, ese excedente y luego obtenerlo a un precio un poco más bajo. Obviamente no lo estoy vendiendo, pero lo puedo utilizar luego. no, actualmente está cerrado completamente. Lo que tiene MINAE en el momento es regulando la modalidad neta sencilla. El cambio debe simplemente el reflejo del ahorro en la factura y el consumo diferido que yo puedo hacer en los meses siguientes. Pero no hay un precio fijado por venderlos, Ujú. esa energía, o que la empresa me la pueda comprar a un precio con descuento. Está cerrada esa posibilidad. Lo que hay es una liquidación per se de unidades físicas que ve el usuario reflejado en un ahorro en la factura eléctrica. Sí, Eso a es lo esa, que hay actualmente vigente. No hay una combinación de ambas. Es solo medición neta sencilla o neteo simple. Eso es lo único que hay en generación distribuida. sí, me refiero al hecho de este consumo diferenciado, justamente, que es que uno eh, es un análisis anual, ¿verdad? El que se hace al final y que mensualmente vamos acumulando si hay excedentes y luego los podemos utilizar hasta máximo un año. Digamos, ese es un poco lo que yo decía porque esa parte te faltó, digamos, comentar un poquito, lo de excedentes y el consumo diferenciado. Bueno, eh, y luego mencionaba algo del tema del 49%. Sería bueno también que se lo mencionemos a las personas que no están al tanto. Bueno, el 49% era la limitación justamente sobre el consumo diferido, que tiene establecido MINAE en su reglamento y que en la actualización del mismo está eliminándose. Entonces, la actualización del 39220 implica la eliminación de ese 49%, que lo que me restringe es la utilización de esa energía que yo deposité en la red y que puedo retirar como consumo diferido en el futuro. Entonces, es esa limitación. Es decir, si yo entrego 100 en la red, de regreso solo puedo retirar el 49 de ese 100, de, ese 100 de esos 100 kilowatts que yo incorporé en la red. Esa distorsión, que realmente ese tema nació en la PUACEN, cuando teníamos este tema de manera incipiente y para buscar tener eso que llamó Gustavo, ser conservadores, fue que se había buscado ese 49% para restringir a que las personas que realmente deseen incursionar en generación distribuida lo hicieran no para negocio, sino para su consumo propio. Básicamente es por eso que nació en la norma POSEN y que finalmente copió el ministerio en su reglamento ese 49%, para restringir y que no se sobredimensionaran los sistemas fotovoltaicos. Que justamente nos manifiesta usted ahora que se está planeando eliminar, ¿verdad? Sí, de hecho en la versión que yo leí, Mina ha eliminado el 49%. No sé si, no he visto la versión nueva, pero esperemos a ver qué pasa en los próximos meses para tener ese reglamento actualizado. Muy bien, gracias. Tengo un comentario bueno, una consulta también de Daniel, que, que nos dice, buenas, ¿cómo se establece la generación virtual en cuanto a inversión en la red?
congestión en nodos, intercambio de energía entre empresas de distribución y todos los problemas e incluso ventajas en cuanto a regulación de tensión que se explicó en la ponencia anterior. Gracias. Bueno, el caso del autoconsumo virtual y los estudios técnicos específicos que haya sobre congestión de red de distribución o sobre inclusive los cargos de peajes de transmisión, de distribución o cualquier otro costo que deba asumir el que quiera utilizar esa modalidad aún no ha sido determinado. Como les digo, la expectativa, eso está incorporado en la ley, en la propuesta de ley y en la actualización del reglamento MINAE. Pero como ninguno de los dos instrumentos están oficializados ni definidos todavía, no se han dado estudios específicos ni instrumentos regulatorios específicos en relación a ese tema, porque todavía es simplemente una expectativa, no una realidad. Entonces, en el momento en que se tenga eso claramente definido por parte del legislador o por parte de MINAE, pues la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos entrará en el análisis y en la determinación del ajuste de la normativa técnica que corresponda y de los instrumentos regulatorios en general que se requieran para poder implementar esa modalidad y entender con toda claridad qué implica. ¿Verdad? Ok, muchas gracias. Vamos a ver, aquí hay varias preguntas relacionadas con este tema y quiero como englobarlas o empezarlas con esta consulta que yo tenía por acá apuntada. Este proyecto que usted menciona, que es el 22.009, ¿verdad? Donde se le devuelve la potestad regulatoria de la generación distribuida a ARECEP, tal vez para hacerlo de conocimiento tal vez de personas que no están directamente involucradas con este tema, quisiera saber quién lo propone y, sí, digamos, quién lo propone, de dónde viene, porque sobre eso hay varias consultas también después. Ese proyecto de ley nació como una alternativa conjunta, una iniciativa consolidada por parte, creo que del despacho de la diputada Paola Valladares, debido a que habían como 6 o 8 diferentes iniciativas de propuesta de ley de generación distribuida por parte de diferentes fracciones. Entonces, acordaron hacer un único proyecto de ley donde estuvieran concentradas las iniciativas y los intereses de todas las partes, de todas las fracciones, para que solamente exista uno solo. Entonces, ese proyecto de ley se dio en el marco de esa comisión especial creada, digamos, donde participaron diferentes actores e interesados en relación a esto. Y básicamente es lo que actualmente se tiene que pueden consultarlo en la base de proyectos de ley en corriente legislativa que puedan acceder a la base de la Asamblea Legislativa. Pero nació así porque había un montón de iniciativas diferentes de diferentes grupos y diferentes interesados y fracciones y que finalmente acordaron hacer un único proyecto de ley. Básicamente eso surgió este año, como entre marzo y abril, creo que en agosto fue que definieron la versión final a consulta de toda la población. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Con Buscando por gusto. acá, doña Paola Valladares es diputada de Liberación Nacional. Nada más para tener datos. Gracias. Con gusto. Por acá tengo una consulta justamente en esa misma línea que dice Mariela Castillo, ¿cómo se puede asegurar que esta ley general de electricidad y apertura del mercado beneficie a los usuarios y consumidores y no a empresas extranjeras que realicen inversión en el mercado eléctrico nacional? Vamos a ver, usted no puede asegurar eso. Usted lo que sí puede asegurar es que si usted cuenta con plantas de generación eléctrica y tienen precios y son despachadas técnica y económicamente, necesariamente vas a inducir a generar mejores precios. Estas iniciativas de licitaciones o de subastas de energía, en el caso específico de la etapa de generación, ha dado buenos resultados en Guatemala, en Chile y en algunas
naciones que han abierto el mercado, por lo menos en el sistema de generación. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Costos contables analizados por ARECEP, donde equilibra ingresos y costos y son tarifas volumétricas, pero no hay ningún proceso de eficiencia ni de despacho económico que permita obtener sobre plantas inclusive que ya están amortizadas mejores precios. Eso está imposibilitando. Entonces, lo que sí es cierto es que es posible, es probable que al tener una apertura, al menos en el sistema de generación de Costa Rica, podamos acceder a precios más competitivos de energía. Esto no quiere decir que una apertura agresiva o completamente una apertura total del mercado eléctrico nacional vaya a inducir o generar directamente mejores precios o mejores tarifas. Estas decisiones políticas tienen que dimensionarse y tienen que actualizarse también los modelos tarifarios que actualmente tenemos. ¿A qué? A costos de energía y potencia que claramente, como decía Gustavo, bueno, si yo no tengo necesidades de energía, bueno, tengo la potencia ahí instalada y tengo que pagar por eso. Entonces, los modelos tarifarios y el modelo jurídico que tenemos o el marco jurídico sí debe evolucionar. Porque actualmente, a como está la cosa, yo que tengo conocimiento pleno de cómo se definen las tarifas eléctricas, eh, estamos amarrados, estamos imposibilitados a con el modelo actual poder generar mejores precios. Igual se está haciendo el intento a través de, como el 24 de agosto, Arecep compartió con la ciudadanía y con muchos actores, no sé si alguno estuvo presente, en indicadores de eficiencia de empresas para poder ver cómo se comporta en cuanto a salarios, en cuanto a infraestructura, en cuanto a cantidad de personal, en cuanto a diferentes criterios para poder ver cuán eficiente es la empresa en en toda la cadena de valor, en los diferentes sistemas que estamos regulando, generación, transmisión, distribución y comparar entre empresas cómo va la cosa, ¿verdad? Pero sí, no podría aseverar tal cosa. Lo que sí hay algunas naciones que sí han abierto, por lo menos la generación, han tenido buenos resultados y precios más competitivos. Tony, esta información es la plataforma Transparencia que tienen ustedes en ARCEP, que la vez pasada, el miércoles anterior, nos comentó otro expositor. De datos abiertos hablas. Uh-huh. O esta es otra información, o básicamente dónde podemos encontrar la información para saber estas métricas, digamos. En la página de RECEP, de hecho, hay paneles de información de cómo se analiza la demanda, cómo se analiza la generación, cuáles son las tarifas vigentes. O sea, ARECEP se ha preocupado por justamente democratizar la información y hacerlo en interfaces gráficas de fácil acceso y de fácil manipulación por parte de un interesado. Entonces, ahí en la página de CEP están los paneles de información donde pueden acceder a a los diferentes paneles de información y del sector eléctrico, inclusive del sector hidrocarburos también. Sí, sí, por acá lo vemos. Es como la tercera opción en la página de RECEP que dice transparencia y hay varias informaciones Ujú. para que la gente pueda revisar. Gracias. Con gusto. Blanca Stephanie nos consulta, hola, buenos días. No me quedó claro en la parte de la actualización de regulación, ¿qué beneficios traería dar más poder al RECEP? No es un tema de dar poder a la RECEP, eso es erróneo. Es un tema de que la potestad regulatoria actualmente en la actividad de generación distribuida específicamente para medición neta sencilla fue definida que era responsabilidad de MINAE. Lo que se ha topado, y esto lo ha expuesto en repetidos foros la Cámara de Generadores Distribuidos, es que MINAE para el tema de resolución de controversias no ha tenido la diligencia o la capacidad de poder atenderlos y de poder tener como toda la potestad eh, normativa y que normalmente tiene el ente regulador para con las empresas eléctricas. Entonces, es un tema de devolver
o la intención o el espíritu que tiene ese proyecto de ley es devolver la regulación que ya ARECEP había entendido en su momento, en 2014, que era parte de la generación distribuida como parte de las actividades reguladas, devolverla al ARECEP. Eh, Básicamente es para justamente un manejo concentrado, que exista arbitraje entre las empresas y los interesados en hacer actividad de generación distribuida y ser productores consumidores, que realmente haya imparcialidad y el músculo y ese árbitro. Naturalmente las personas y las empresas buscan a la DCET, no a MINAI. Entonces, y MINAI no tiene ese músculo técnico ni esa expertise en materia regulatoria. Entonces, no es que Arecep quiera más poder, es que es simplemente el interés de que haya un arbitraje y que haya reglas del juego claras para todos, y que finalmente la generación distribuida no puede completamente desvincularse del servicio público, ¿verdad? Entonces es básicamente eso lo que pretenden en esta iniciativa de ley. Ujú. Muchas Ujú. gracias, Antonio. Con gusto. Continuando en ese mismo sentido, dice, yo creo que usted ya lo mencionó, pero vale la pena ahondar un poquito en eso. Dice, pregunta Randy Alemán, ¿quién o qué institución debe llevar la batuta en esta transformación del modelo energético de Costa Rica? Obviamente es una pregunta muy amplia, pero si nos puede dar un... En el proceso de transformación energética de Costa Rica, yo creo que la batuta definitivamente tiene, yo vuelvo a ver y mis ojos realmente apuntan al Ministerio de Ambiente y Energía, porque es finalmente parte del Poder Ejecutivo que dicta la política energética de este país. Y son los que tienen los planes sectoriales, los planes nacionales de energía, el Plan Nacional de Transporte Eléctrico, el Plan Nacional de Descarbonización. O sea, realmente es ahí donde se visualiza que toda la transformación, y además que también es el rector de ambos sectores, hidrocarburos, que usted lo mencionó, más del 63% de la energía es a través de combustibles fósiles, y si un plan de descarbonización pretende ver los ojos a la energía eléctrica como opción, pues MINA es quien es el rector en esta materia. Entonces es el llamado a llevar la batuta y poder eh, tener el protagonismo que siempre debe tener, y debe procurar fortalecer el músculo técnico para poder tomar decisiones completamente sensatas, oportunas, ágiles y que realmente sean razonables, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias. Don Rafael Minero tiene una pregunta más, tal vez técnica, digamos, que bueno, también está relacionado con estos instrumentos que nos permiten ahora llevar el conteo de qué pasa con esa potencia y la energía, ¿verdad? Que se intercambia o no con la red o que se consume. Dice, existe un plan gradual para cambiar todos los medidores por bidireccionales, pensando en esta nueva gobernanza que tarde o temprano llegará independientemente de los actores o los roles. Alguna entidad que tiene un planeamiento futuro. Sí, básicamente tiene que ver con los medidores bidireccionales, que yo creo que, bueno, nos puede ampliar. Bueno, el tema de la evolución tecnológica del Parque de Medidores Nacional va caminando, y va caminando de forma importante. Por ejemplo, todas las cooperativas en un plazo de 3 años se han propuesto cambiar absolutamente todo su parque de medidores por medidores inteligentes, tecnología AMI, bidireccionales. Entonces, empresas como ICE, compañía, también están en un plan de sustitución, obviamente por la dimensión que tiene ICE y compañía. El tema no va de manera tan acelerada a ese cambio masivo, pero sí se está moviendo de forma importante recursos hacia esa medición inteligente. En el caso de JASEC y SPH también cuentan con, dentro de su plan de inversiones de corto y mediano plazo, inversión en medidores bidireccionales. Efectivamente, este tema es parte de los planes de inversión de las empresas. Entonces, y sí, en el caso de las cooperativas quedarán totalmente habilitadas con medición inteligente entre 2022 y 2023 aproximadamente. Ujú. Muy bien, perfecto. Entonces vemos que ya hay avance en ese aspecto. Sí, hay avance Y, importante. Ujú. muy bien.
Luego nos consulta Catherine Carranza, porque bueno, ya don Luis Mora nos preguntaba algo del 49% y justamente eso yo creo que lo abarcamos antes, donde hasta que conocemos hasta el momento, ¿verdad? Que ese 49%, ese límite se estaría quitando del nuevo reglamento. Pero todavía no lo sabemos de manera oficial. Catherine Carranza nos consulta, ¿cuál es la posición de la RECEP respecto a la propuesta del reglamento de generación distribuida? El tema de la posición de ARECEP fue comunicada al MINAE a través de la consulta pública que hizo a través del MEIC en temas de reglamentación y todas las observaciones fueron remitidas. Realmente ahí no tenemos margen de maniobra en incidencia porque al final es el dueño del decreto y del reglamento del MINAE. Entonces, ahí sí hemos dado la retroalimentación que corresponde en los diferentes temas, dudas específicas sobre qué quiere decir con autoconsumo virtual, muchísimos temas en relación a lo que actualmente pretenden en el tema específico de la estandarización de la metodología para calcular la capacidad máxima de penetración de circuitos, cosas de ese tipo que definen nuevas roles y responsabilidades al operador del sistema, a las empresas eléctricas. Eh, entonces, toda la posición de RCEP fue remitida a través de las observaciones que se compartieron a MINAE. Habría que ver la versión definitiva que MINAE va a promulgar, básicamente. Tenemos que esperar. Gracias. Tenemos una consulta también de José González. Dice, ¿cómo considera la ARECEP eliminar inversiones retroactivamente sobre proyectos que financian desde hace años? No sé si comprende Es la consulta. eliminar inversiones en qué sentido. Yo, ¿Algún ejemplo particular? Porque usted, vamos a ver, si usted hace un análisis de inversiones y usted incorpora en tarifas un determinado proyecto, usted hoy no puede venir a decirle a la empresa, o ya no te lo voy a incorporar, o una parte de él ya no te la voy a incorporar, porque eso es atentar contra el equilibrio financiero. Recuerden que para proyectos de inversión de gran magnitud, un reventazón, por ejemplo, usted no puede simplemente afectar a la empresa de esa manera, porque hay compromisos con acreedores internacionales y nacionales que tienen las empresas. Entonces hay un tema de equilibrio financiero que no puedes minar o puedes afectar así sin más ni más, digamos. Entonces es un tema muy delicado. Sí, dentro de la eficiencia financiera, las empresas están explorando algunas de ellas reestructuraciones de deuda y poder tener, y de hecho Arecep ha sido insistente en el tema de la razonabilidad y la proporcionalidad entre la vida útil de una planta de generación y el financiamiento obtenido para poder tener una equidad intergeneracional. Ese tema es muy importante, pero también está anclado a las opciones que el mercado financiero ofrece. Entonces, es un tema muy complejo. Se está analizando y trabajando en mejorar la eficiencia operativa, económica y financiera de las empresas, pero que hay mucho camino por recorrer todavía. Y los planteamientos y cambios de modelo están analizándose, están investigándose, pero no es de la noche a la mañana. Entonces es un tema que lleva su tiempo y que realmente merece la pena analizar con mucho detenimiento. excelente, muchas gracias. Ya casi vamos llegando al fin de esto. Nada más me gustaría que comentes sobre un concepto que a mí personalmente me llama mucho la atención, que es lo que han denominado la democratización de la energía, ¿verdad? Y justamente creo que en toda esta discusión, de una forma u otra, ha estado inmerso este concepto. No sé si le gustaría comentar sobre justamente este término. Creo que el democratizar la energía es que las personas, eh, independientemente de su situación socioeconómica, puedan acceder a este tipo de tecnologías. Que hayan precios asequibles, perdón, de adquisición de sistemas solares fotovoltaicos. Eh,
y que también puedan acceder a tarifas competitivas. Entonces, al final, el tema de democratizar algo es que la gente pueda acceder a ello. Entonces, ¿a través de qué? A través de información, a través de que, mira, yo no pongo paneles solares en mi casa porque de repente veo que puede ser algo muy complejo, no tengo el conocimiento. En una persona, digamos, común y silvestre, por así decirlo, que no tenga un conocimiento específico de nada eléctrico, eso puede ser muy complejo, la empresa eléctrica me va a poner trabas, yo no tengo, no sé cuál dimensión de sistema puedo tener, entonces eh, no sé qué tarifas son las que, hay gente que ni sabe qué tarifa le están cobrando, digamos, entonces democratizar energía es democratizar todo lo que hay alrededor de ello, y lo que hay alrededor de ello es información, estudios que realmente sean serios y que sean precisos a las necesidades persona a persona que requiera el servicio, eh, que haya ética también por parte de las empresas que desarrollan este tipo de soluciones para no sobredimensionar paneles, para poder realmente brindar precios competitivos a una solución tecnológica. De repente a mí me interesa en mi casa instalar, pero no he ahondado ni he investigado ni me ha interesado mucho esto. Y de repente un día de estos me preguntaban, ¿usted conoce alguna calculadora solar para ver si me sirve poner paneles solares o no? Bueno, el tema, si dispones de información de este tipo para que las personas la puedan utilizar y que sea de fácil comprensión, que no sea para uso de Gustavo Valverde, digamos, es importante poder hacerlo. Y la democratización empieza por ello, porque realmente le facilitemos al usuario, al abonado, toda esta información de manera muy práctica, digamos, de que realmente pueda conocer su histórico de demanda. Mira, yo tengo tantos kilowatt hora mensuales, durante los 6 meses ha sido esto, en una proyección simple de un flujo de caja que no hay que entrar en gran explicación de la ciencia financiera. Usted va a tener un ahorro y va a recuperar la inversión en tal fecha. O sea, cosas de ese tipo tan sencillas es la que hay que poner a disposición de las personas. Y yo creo que eso es democratizarla. Y luego el tema de los precios. O sea, realmente hay que trabajar fuertemente en tener precios competitivos de energía eléctrica y poder completar ese 0,6% de personas que no tienen electricidad en este país. También es otro de, de los mensajes que hay que llevar y de los esfuerzos que hay que hacer como país, como empresas, y con todos los actores involucrados, ¿verdad? Porque al final es un tema de política pública, pero es un tema de sinergia entre la empresa público-privada, esas asociaciones público-privadas en poder realmente beneficiar a la gran mayoría de la población. Y yo creo que se han estado haciendo esfuerzos importantes, MINAE con la Universidad de Costa Rica, el CENSE con la Universidad de Costa Rica, con la academia, independientemente de cuál universidad sea, poner a disposición el ente regulador con la apertura que ha estado teniendo para escuchar propuestas y poder plantear y poder replantear de manera ágil, oportuna y precisa instrumentos regulatorios que deban reformarse, que deban replantearse, que deban actualizarse. Y yo creo que eso es lo más importante, el tener disposición al cambio, digamos, resiliencia que llaman, digamos, eso es lo que hay que buscar y procurar. Y el tema es muy bonito, democratizar algo es ponerlo a disposición de las personas de manera sencilla, práctica, fácil, comprensible. Y yo creo que ese es el reto de empresas, no sé, aquí supongo que hay muchos empresarios que tienen muchos emprendimientos y que necesitan tener nicho de mercado, pero para que tenga nicho de mercado, bueno, da buenos precios, da el paquete completo de servicios energéticos. Entonces, que se meta CNFL al negocio, que se metan las empresas eléctricas, eh, y que realmente genere confianza y que genere oportunidades de crecimiento económico, que es lo que este país necesita en esta coyuntura tan complicada. De acuerdo. Muchísimas gracias, don Tony. Muchas gracias por esa amplia explicación del concepto, de lo que significa para usted. Me parece genial. Bueno, con esta última intervención damos por concluido la sesión del día de hoy. Importante, si tendría que recapitular en pocas palabras lo que hemos conversado, el ingeniero Gustavo Valverde
de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica nos habló, y del laboratorio de Perlab nos habló de los desafíos, ¿verdad?, técnicos que hay detrás de la incorporación de fuentes distribuidas, como el caso de la energía solar fotovoltaica, y toda la serie de estudios y análisis científicos e ingenieriles que hay que realizar, ¿verdad?, para poder garantizar que esta incorporación de nuevas tecnologías sean cada vez más patente en la red eléctrica de nuestro país. Y por otro lado, el ingeniero Tony también de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, bueno, graduado de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y que labora en el ANSET, nos exponía sobre el marco legal actual de nuestro país y algunas reformas o ideas que hay detrás de cómo cambiar algunos conceptos que se pueden mejorar y cómo actualizar algunas competencias en algunos órganos si se decide realizar de esta manera. De esta forma, yo resumo